Dicen que lo que nos diferencia de los brutos, ese es el lenguaje que se utilizaría en la Edad Media, o sea, los animales, pues, es el poder pensar. Pero depende de la educación y de la formación de la persona, pues, puede ser una cosa o puede ser otra. A veces, pues, se critica, algunos sacerdotes critican, pues, que de repente, pues, una persona que utilice cubiertos y no coma con las manos cuando va al campo, pues, es que no está cerca de los pobres. Pero yo siempre les he recordado a estos sacerdotes que cuando los misioneros vinieron aquí y estaban los aborígenes nativos que andaban desnudos y comían carne humana, fueron justamente los misioneros quienes les enseñaron con educación cómo era la forma correcta de hacer las cosas. Lo mismo sucede con la moral. Nosotros necesitamos formar nuestra conciencia. Hay que educar la conciencia. No hay que dejar irse por lo que parece. A veces hay personas que tienen conciencia mal educada, conciencia con dictámenes equivocados. De repente cuando alguien habla sobre el aborto, sobre los anticonceptivos, sobre el control de la natalidad, sobre el mal en el mundo, sobre la inmoralidad, etcétera, etcétera, dice, yo pienso, es que no es, en el cristianismo y la Iglesia Católica no es lo que tú o yo pensamos. Es lo que Dios dice. Es lo que dice la ley de Dios. Entonces lo primero es conocer la ley de Dios. Se habla mucho, yo he hablado antes en otro video de esto sobre los valores. Pero lo que para mí es un valor, como por ejemplo el respeto de la dignidad humana, el respeto de la mujer, el respeto de los demás, de repente en otra sociedad no es lo mismo. En algunas sociedades aborígenes, para no ir tan lejos, aquí mismo en América Latina, cuando se le va a hacer un gran regalo, recuerdo un relato de un misionero a alguien importante, hay dos opciones. Los dos regalos más importantes son o una cabra o una mujer. Y en agradecimiento el jefe de la tribu quería darles a su hija, a misioneros católicos, sacerdotes, o sea, para que fuera su mujer. Y no hallaban cómo hacer. ¿Okay? De repente hay sociedades como los esquimales que hay dos maridos para una esposa, comparten la esposa. Nosotros sabemos que el cristianismo eso no es moralmente aceptado. Entonces, para lo que ellos es un valor, para nosotros podría ser un escándalo. En América Latina, por ejemplo, en la parte de Sudamérica, en la parte de los Andes, hay tribus indígenas que, aunque están medio civilizadas, digamos, a nuestro modo occidental, pero es casi imposible encontrar vocaciones. Porque para ellos es imposible creer que un hombre no se case, no tenga hijos, que una mujer no tenga descendencia. Entonces para ellos el celibato es incomprensible para su manera de pensar. Entonces ¿el resultado cuál es? Que no podemos hablar de una conciencia moral correcta. De repente viene una persona y me dice a mí, una persona que no es cristiana, ¿y qué tiene de malo que yo tenga relaciones sexuales con mi mujer, ni siquiera su esposa, mi mujer, solo por placer, solo por el gusto de hacerlo, para disfrutarlo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es pecado eso? Una conciencia mal formada, posiblemente debido a mala formación, mala catequesis o incluso pereza. Porque la persona ya, con cierto uso de razón, ya podría buscar y tener los medios para hacerlo. Y por eso, justamente, vamos a hablar ahorita un poco sobre la formación de la conciencia. Hay que formarla para establecer un juicio moral correcto. ¿Ok? Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula juicio según la razón. A veces alguien dice, hay que ser razonables. Un poquito de comprendonio, dirían otras personas. Use la lógica. Pero si nunca le enseñaron a usar lógica. A mí desde que estaba pequeño, y si alguno no sé ni quién mira estos videos ya, pero si de repente lo ve alguno de mis antiguos compañeros de colegio, se recordarán de los exámenes que teníamos a veces con el profesor de sociales. Sí, no, ¿por qué? Y yo siempre me quedé con esa regla. Sí, no, ¿por qué? ¿Me gusta? Sí, ¿por qué? ¿Me gusta? No, ¿por qué? Pero ahorita se da mucho el no quiero, no me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Por qué? Porque no quiero. Y eso cuando es un niño pequeño de 4 años todavía queda gracioso. Pero con una persona de 20, de 40 es no solo ridículo, sino enfermo. Pero entonces quiere decir que nunca formó su conciencia bien. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su juicio propio. Yo opino que, no, es que aquí no es lo que yo opine, es la voluntad de Dios, lo que manda Dios.
Por eso tenemos que conocer la ley de Dios. A rechazar las enseñanzas autorizadas. Es que la iglesia eso es allá en Roma, eso era en aquel tiempo, ahora ya no es así. Ahora tenemos que modernizarnos. Ahora necesitamos sacerdotes gay, necesitamos mujeres en el sacerdocio, necesitamos libertad para... No. Dios es el mismo. Pero quien haga esto, sea quien sea y de donde venga, es una conciencia errónea. Una conciencia, me atrevería a decir, podrida. Ya vamos a hablar de los tipos de conciencia después. Esto es tarea de toda la vida, educar la conciencia. Desde los primeros años, si al niño se les permite mucha cosa, si no se le corrige como debe ser, hace lo que le da la gana. O se le corrige con debilidad. Una educación prudente enseña la virtud. Preserva o sana el miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad. Estamos en numeral 1784 y siguientes del Catecismo de la Iglesia Católica, por si alguien pregunta. La educación de la conciencia garantiza libertad y engendra paz en el corazón. La palabra de Dios es la luz primordial en este aspecto. Numeral 1785. Si nos falta la palabra de Dios, si desconocemos la palabra de Dios, le pregunto a los muchachos por prefiguras bíblicas, no sé. ¿Qué es eso? ¿Profetas? No sé. ¿Patriarcas? No sé. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Se lo saben el número, pero no saben cuáles son. ¿Cuáles son los históricos, proféticos, sapienciales? ¿Cuáles son los del Nuevo Testamento? De repente le digo, búsqueme las cartas de San Pablo y se van al Antiguo Testamento. Por favor. ¿Qué va a saber ese personaje de conciencia? Va a hacer lo que le da la gana, su libre arbitrio, dañado. O sea, una mentalidad netamente protestante. Haz lo que quieras, ¿no sé? Porque Dios, como diría Lutero, peca et peca fortis. Peca y peca fuertemente, porque no importa lo que hagas, Dios ya te perdonó. No, señores, esto no es así. Dios es justo. Y si no, lean la Biblia. Lean la Biblia. Ahora, para poder decidir en conciencia, hay que tratar de interpretar las situaciones, que no siempre es fácil. En cualquier caso, las reglas universales suelen ser: nunca, por ningún motivo, está permitido hacer un mal para conseguir un bien. Cuidado con el complejo de Robin Hood. El mal menor, no está permitido. Y la regla de oro del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 12, Lucas 6:31, Tobías 4:15. Todo cuanto queráis que os hagan a vosotros, hacedlo también vosotros con los demás. Pongámoslo de esta manera: no hagáis a otros lo que no queráis que os hagan a vosotros. Si no te gusta que te traten mal, pues trata bien a las personas. Si te gusta que te respeten, pues respeta a las personas. Si te gusta que te saluden, pues saluda a las personas. Si te gusta la honradez, pues tiene que ser una persona honrada, etcétera, 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 etcétera. Pero muchas veces nosotros venimos a exigir para nosotros, pero no somos capaces de dar nada. Eso es una inconsciencia, es un acto inmoral. Exigirle algo que ni siquiera yo soy capaz de dar. Una hipocresía, un fariseísmo, que diría nuestro Señor Jesucristo. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Primera de Corintios 8:12. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Romanos 14:21. Ay de aquel que escandaliza a uno de estos más pequeños, porque más le valdría, dice nuestro Señor, atarse una piedra de molino al pescuezo y tirarse al fondo del mar. Entonces, vamos a ir viendo cómo ir educando la conciencia. Vamos a ir conociendo los tipos de conciencia. Vamos a ir analizando punto por punto. Les invito, hermanos, a continuar con esta serie. Vamos a ver qué tipo de conciencia tienes tú.